Saludos amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo en este domingo 25 de abril. Un día como ayer, en 1965, pues se produjo lo que se llamó la Guerra Civil, el movimiento revolucionario, pues que buscaba el retorno a la constitucionalidad en la República Dominicana. Parece, aunque hemos avanzado mucho, porque recientemente pues hubo que realizar protesta en la República Dominicana para que se respete la Constitución de la República. Recuerden aquellas intentonas de modificación para la reelección presidencial que quería impulsar el presidente Danilo Medina y que hubo pues de realizarse manifestaciones frente al Congreso para que no se produzca. Sin embargo, hay que decir que hemos avanzado un poco porque tenemos ya hoy un tribunal constitucional que antes eso no existía, y escuchamos con frecuencia a los ciudadanos de a pie decir, eso es violatorio a la Constitución de la República, y ni hablar de los juristas y los abogados que en sus ejercicios pues recurren constantemente a eso. Como cada semana pues tenemos un contenido interesante, nuestras noticias de los hechos que fueron comentados durante la semana, pues lo vamos a ver por aquí para ponerle nuestro sazoncito, nuestras noticias, nuestros comentarios nosotros. Retornamos en breves. Doña Lucía, estilista, paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Denuncia los fraudes en su sector. Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. EDESTE, más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. EDESUR, toda nuestra energía, para que vivas mejor. Entra a tu casa, la fuerza del pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Tenemos que, y es una noticia positiva, que llegaron al país unas 500,000 vacunas con las cuales retomará el proceso de vacunación según la Presidencia de la República. En esta ocasión pues se van a vacunar personas de 65 años en adelante. Recordemos que se había iniciado el proceso con personas de 70 años en adelante, aunque en este país todo se violenta y tú te encuentras con muchas gentes que están por
alrededor de 60 años y menos de 60 que fueron inoculados. Pero ahí estamos, al parecer las autoridades no van a poder cumplir con la meta que se habían propuesto de vacunar a finales de abril 1,5 millones de ciudadanos, 1.3. Continúan las muertes por bebidas adulteradas, más de 90 personas han perdido la vida en los últimos días al consumir alcohol de fabricación clandestina. Las autoridades han realizado una serie de operativos y de actividades en busca de reducir, pero bueno, parecería que estamos retornando a la época de los Al Capone y esa época donde el consumo de alcohol pues era ilegal y clandestino, porque de repente parecería como si es una pandemia más que tenemos en la República Dominicana, la muerte por alcohol adulterado, y como que al parecer está fuera de control de las autoridades. Y esto no solamente causa las muertes, también afecta a la economía, afecta a las empresas establecidas que pues venden estos productos también. El pasado jueves el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte lanzó su marca Ciudad en una actividad en donde integró a sus talentos natural de allí y además su cultura, sus tradiciones están incorporadas a lo que es su marca Ciudad, el primer ayuntamiento en hacer ese tipo de actividades que busca pues promover los valores y promover además los potenciales que tiene esa demarcación en diversas renglones, especialmente en el turismo y en la cultura. Recordemos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras el presidente Luis Abinader manifiesta que le preocupa el endeudamiento del país, en el Congreso de la República se aprueban préstamos por 120 millones de dólares. Unos de estos préstamos pues va destinado al saneamiento de la cañada de Guajimía. Esa cañada, yo no sé cuántos préstamos que se van a tomar desde el gobierno de Leonel Fernández, que se inició ese trabajo. Se han hecho saneamiento allí y pienso que hay que sanear a las personas que viven, porque solamente hay que estar por allí cuando está cayendo agua, cómo la gente tira la basura a esos lugares y que provoca pues que se entaponen. Otra parte del préstamo va dedicado al fortalecimiento de la educación técnico-profesional. Al parecer tendría que ver con Infotec, estos recursos que se están tomando prestados. Nosotros los dominicanos parece que no podemos hacer nada que no sea cogiendo préstamos. A su regreso de la cumbre iberoamericana, el presidente Luis Abinader se queja nuevamente de las dificultades para obtener la vacuna anti-COVID. Y recuerda que hubo que recurrir a buscar la vacuna de China precisamente porque ha habido dificultades con otras naciones, las que él califica de indolentes, y no hemos podido accesar a esa vacuna. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS esta semana rescindió el contrato para la gestión de cobro que tenía pues la empresa AAA. Esta empresa se encargaba de cobrar el agua de la CAS, cosa que mucha gente no lo sabía, un contrato que estaba del 2001, y esto pues no solamente que no hacían el trabajo de gestión de cobro como debe ser, sino que se constituía en cierto momento en una mafia. A la gente le cobraban un corte y reconexión sin haberle cortado el servicio, pero ese corte y reconexión vale 1.200 pesos. Y esos 1.200 pesos
en el contrato está establecido que ese recurso es para la compañía. Entonces, la gestión de cobro de esa empresa es deficiente precisamente para que la gente se le produzcan atrasos y tenga que pagar el corte y reconexión, que en algunos casos el dinero es mayor que el que debe pagar por la factura del agua. Por eso es que decimos que eso se trataba de una mafia, precisamente lo que se estaba produciendo allí. Vamos a las pausas y regresamos en breve. Doña Lucía, estilista, paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Denuncia los fraudes en su sector. Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. EDESTE, más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Bien, mis amigos, continuamos con su programa Frente al Mundo. Como de costumbre, pues, nosotros le damos cabida a algunos videos, algunas informaciones que nos llegan a través de las redes sociales y a través de nuestro correo electrónico. En esta ocasión tenemos un primer video que se refiere al diputado Omar Fernández, hablando sobre el Código Penal de la República Dominicana. Quisimos darle cabida a este video porque con frecuencia escuchamos que los diputados no trabajan y la gente no conoce del trabajo que se hace en las comisiones. Y hablo así porque en una ocasión me tocó cubrir esa fuente por un largo tiempo como fuentes noticiosas y pude observar la cantidad de secciones que produce los diputados que están en comisiones para hacer su trabajo, preparar las leyes antes de presentarlas al hemiciclo. Pero la población no se da cuenta de eso y el propio Congreso nunca ha tenido como un interés de difundir ese tipo de trabajo. Vamos a dejarlo con ese video de Omar Fernández explicando el trabajo que ellos tuvieron en la elaboración y inclusión de nuevas normas y restricciones al Código Penal. Adelante, director. Tiene la palabra el diputado Omar Fernández. Fuerza del Pueblo. Muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros que están a una distancia prudente. Buenas tardes, presidente, bufete directivo, colegas diputados y diputadas. En la tarde de hoy quiero dirigirme a mis compañeros y compañeras, quienes tienen, al igual que quien les habla, la responsabilidad histórica de apoyar este proyecto que le daría a nuestro país un nuevo Código Penal. Pero sobre todo me quiero dirigir a la sociedad dominicana, a cada uno de los hombres y mujeres que con su voto de confianza han delegado en cada uno de nosotros
la representación de sus derechos, de sus intereses, del bienestar colectivo, pero sobre todas las cosas, sus aspiraciones a vivir cada día mejor. Es por ello que como miembro de esta Cámara de Diputados y en mi condición, mi calidad de secretario de la Comisión de Justicia, quiero expresar el profundo orgullo que siento, no solo del trabajo y la labor realizada por cada uno de nosotros, sino por cada uno de los diputados y diputadas que de manera directa colaboraron y trabajaron para que estemos más cerca del objetivo que todos deseamos. Ustedes saben quiénes son y para ustedes van nuestro reconocimiento. Este proyecto del nuevo Código Penal, cuyos debates iniciamos en la tarde de hoy, es el resultado de largas horas de trabajo y de muchas, pero muchas consultas, que no son solo nuestras, porque honor a quien honor merece. Y debo decir acá que también es el resultado de muchas horas de trabajo de diputados y diputadas que nos precedieron en este hemiciclo, de los cuales muchos no están con nosotros acá en el día de hoy, pero que también debemos reconocer. Porque en realidad estoy convencido, y sin temor a equivocarme puedo asegurar ante este hemiciclo, que a pocas piezas legislativas se le dedicó tanto tiempo y tanto esfuerzo como este importantísimo proyecto de Código Penal con el que contaría nuestra República Dominicana. Un Código Penal que va a contemplar más de 60 tipificaciones nuevas y que en realidad este Código Penal vendría, sobre todo, a proteger con aún más ahínco la vida, la propiedad y el bienestar colectivo. Un Código Penal que justamente es lo que acabo de decir, un conjunto de normas que definen y tipifican conductas antisociales que a su vez le establecen responsabilidades penales justamente para disuadir comportamientos como este que perjudican de manera directa el interés individual o el bienestar colectivo. Lamentablemente al día de hoy contamos con un Código Penal totalmente desfasado. Estamos hablando de un Código Penal que data del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI. Y mientras continuemos hablando de un Código Penal que no se adapta a las nuevas realidades sociales, tampoco podemos hablar con seriedad de lograr esa paz, esa anhelada paz, tranquilidad y sosiego que tanto reclama nuestra República Dominicana. Es por ello, y de ahí la importancia de que debemos entregarle al Estado Dominicano un nuevo Código Penal que le permita como herramienta no solamente trabajar de manera eficaz el combate contra la delincuencia, sino que de una manera clara pueda también permitirnos hablar con seriedad de un verdadero plan de seguridad ciudadana. Y es importante detenerme en este momento y subrayar lo que acabo de decir. Sin un Código Penal reformado y actualizado a los nuevos tiempos, no habrá forma de que podamos hablar con seriedad de un plan de seguridad ciudadana exitoso acá en República Dominicana. Debo reconocer ante este pleno, como quizás muchos de ustedes lo harían, la realidad de que el tema de las causales ha acaparado la atención nacional. En muchos casos, hasta ensombreciendo y dejando a un lado muchas otras tipificaciones importantísimas que irán contempladas en este Código Penal. Como también debo decir de este espacio, el tema de que establecer excepciones legales a un derecho fundamental como lo es la vida, a mi juicio, un derecho fundamental que probablemente es el más fundamental de todos, porque donde inicia la vida inician los derechos, ese derecho que está contemplado en el artículo 37 de la Constitución, que consagra la vida desde la concepción hasta la muerte, tampoco es un tema fácil de abordar en la sociedad dominicana de hoy. No obstante, quiero precisar que en este proyecto de Código Penal hemos abordado otros temas que son de igual importancia para la salud, la dignidad y la protección de la vida de nuestras mujeres, como por ejemplo, la penalización del feminicidio, el feminicidio conexo, la violación conexa en el escenario feminicida, el suicidio feminicida por inducción o ayuda, así como el sicariato, y no menos importante, los daños con sustancias químicas, que no es más que la penalización especial contra aquellos que utilizan sustancias como el ácido del diablo para desfigurar, dañar y hasta matar a un ser humano. Pero más allá de los casos extremos que atentan contra la vida de la mujer, también hemos legislado para penalizar aquellas conductas que atentan contra su integridad física y psicológica. Por ejemplo, hemos tipificado la violencia de género, la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el quebrantamiento de orden de protección. Hemos redefinido la actividad sexual no consentida, la violación seguida de muerte, así como el acoso y el acoso agravado. Pero además hemos hecho un trabajo para actualizar la normativa que protege los bienes materiales e inmateriales, que con mucho esfuerzo y ahínco producen
nuestros hombres y mujeres de trabajo. Por eso en este proyecto hemos tipificado las siguientes conductas delictivas que para nadie es un secreto, que no estaban contempladas en el Código Penal actual. La difusión de sonidos e imágenes sin consentimiento, la perturbación telefónica, la divulgación informática secreta, la captación y uso no consentido de datos personales, el comercio de objetos robados, la fabricación o comercialización de artefactos que atentan contra la intimidad, el robo de identidad y los negocios con estructuras piramidales financieras, la bancarrota fraudulenta, así como la simulación de insolvencia. Como pueden ver, este proyecto de Código Penal será también una herramienta de desarrollo económico y social, al asegurar que las operaciones de negocio y producción cuenten con mayores garantías. Y además de tipificar estas conductas del ámbito económico privado, también hemos tipificado otras acciones igual o más graves que atentan contra los bienes colectivos de todos los dominicanos. Bien, otra información que queremos compartir con ustedes, nos la hizo llegar Edesur Dominicana, la firma de un convenio, un acuerdo con superintendentes de bomberos, especialmente del sur y del Distrito Nacional, para lograr su tecnificación, poco más sobre el asunto de los incendios. Ustedes saben que los bomberos son los que determinan cuando un incendio fue provocado por un circuito eléctrico y la forma que se produjo esto. Y entonces pues Edesur está tratando de preparar un poco más a los bomberos, contribuir con esa parte. Adelante, director. Trabajar en prevención, no en reacción. Nosotros queremos evitar esos hechos que lamentablemente se han presentado en los últimos tiempos, donde existen muchos hechos de incendios y muchos de los mismos son atribuibles en algunas ocasiones a temas que tienen que ver con la electricidad, pero hay otros que por descuido no tienen que ver con el tema eléctrico y se generan muchas confusiones. Este acuerdo es la punta de lanza para las demás EDES, esto se multiplique, dado que la principal causa de siniestros e incendios en República Dominicana a la que asistimos los bomberos es justamente el tema eléctrico, no necesariamente por deficiencia o fallo de las EDES, sino por también el comportamiento o uso de esta energía. Esta semana el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su vocero en el Congreso, pues fijó una posición donde incluso hablan, el diputado Gustavo Sánchez habla de rebeldía, que podrían declararse en rebeldía si el gobierno pues continúa con las acciones de cancelar y no dar las prestaciones laborales a los empleados públicos, tales como establece la ley de servidores del Estado. Y también, si se continúan las cantidades de aumentos en los productos de primera necesidad, pues está amenazando el Partido de la Liberación Dominicana en su Congreso, que estaban calladitos, sin hacer oposición, pero parece que ya despertaron. Vamos a ver a Gustavo Sánchez explicando. Adelante, director. El documento básicamente tiene que ver con el bloque del Partido de la Liberación Dominicana. Advierte que podríamos declararnos rebeldía si los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader continúan con la práctica ilegal de no pagar a los plazos correspondientes las prestaciones laborales de los servidores públicos que han sido cancelados en sus puestos de trabajo. Informamos que estamos dispuestos a asumir con gallardía, en base a la fuerza que representamos como cuerpo legislativo, para defender el derecho de los miles de ciudadanos a los cuales se le humilla a no pagar lo que por ley le corresponde. Nuestros diputados, todos, que conformamos la principal fuerza de oposición al gobierno, calificamos de inhumano la práctica de no pagar las prestaciones laborales a personas que han sido canceladas en el gobierno. Sobre las cancelaciones de empleados,
deploramos que existan personas que hayan tenido que llegar a la lamentable decisión de poner en juego su pudor al exhibir sus cuerpos desnudos o semidesnudos en la calle para hacer valer sus derechos. Los legisladores de nuestro partido afirmamos que constituye una táctica dilatoria y un abuso la práctica de solicitar certificaciones en otras instituciones del Estado para supuestamente completar los expedientes y los cálculos de los montos correspondientes. Recordamos que de acuerdo a la Ley de Función Pública 4108, el funcionario que no pague las indemnizaciones económicas correspondientes en el plazo legal o las retrase, comete una falta en tercer grado cuya consecuencia es la destitución del cargo. Esta acción también compromete la responsabilidad patrimonial, compromete su responsabilidad patrimonial contraria a la ética gubernamental, contraria a disposiciones de la OIT, la Carta Iberoamericana de Función Pública y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deploramos que a más de 8 meses del gobierno del PRM existen instituciones como educación, salud pública, el plan social, comedores económicos, obras públicas, aduanas, el INDRI, Interior y Policía, Medio Ambiente, Agricultura, la CAS, Contraloría, entre otras, las cuales incumplen sus plazos para la entrega de las prestaciones a los empleados cancelados. Esta acción afecta contra la estabilidad social, emocional y económica de las familias afectadas, además de que viola el orden jurídico que en un amplio cuerpo de jurisprudencia compuesto por la Constitución, documentos jurídicos y tratados ratificados por el Estado Dominicano, los cuales protegen los derechos de las liquidaciones laborales de los servidores públicos desvinculados. Que recordamos al gobierno del PRM que de esa manera arrebata el derecho a la alimentación de cientos de niños, ancianos, madres embarazadas, jóvenes estudiantes y hombres de trabajo, al igual que imposibilitan la compra de medicamentos, pago de estudios, transportes y otros servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, convirtiendo a estos ciudadanos en seres humanos maltratados, humillados y vejados por el gobierno del PRM. Doña Lucía, estilista, paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Denuncia los fraudes en su sector. Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. EDESTE, más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor. Entra a tu casa.
La Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo y entramos a su segmento estelar, nuestra entrevista de cada semana. En el día de hoy tenemos con nosotros al licenciado Manuel Brito, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Brito, ¿cómo está todo? Muy bien, Carmona, un placer estar aquí en tu programa para servirte. Para nosotros es un placer tenerlo. Ambos. En esta ocasión que tú Sí. no estás muy acostumbrado a Sí. estar como entrevistado, porque por muchos años has ejercido la función de periodista. Así es. Y entonces, pues, los periodistas no somos muy dados a ser entrevistados, pero yo quise que sea entrevistado. Inversa a la Sí, situación. Así es, así es. Vamos a entrar en materia y hablar de una vez cómo están los trabajos en la Fuerza del Pueblo. Vemos que el presidente Leonel Fernández inició unos recorridos por las provincias, recorridos de juramentaciones, si estos se mantienen o si hay algunas actividades organizativas que se están haciendo. Bueno, como el país ha podido observar, recientemente hemos salido de lo que fue el primer Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch, donde la Fuerza del Pueblo abrazó toda una serie de literatura a los fines de encontrarse con lo que es formalmente los reglamentos, los estatutos en el área de juventud, medio ambiente, política internacional, mujer, unas 17 mesas temáticas que logramos desarrollar en medio de la pandemia, el único congreso en el mundo con más de 7,000 delegados que permitió de manera feliz término concluir en lo que ha sido el proyecto de avanzada patriótico de desarrollo social en la República Dominicana desde el punto de vista de una visión de agenda país, como lo concluyó en la formación de la Fuerza del Pueblo. Pero ustedes son y casi en esa dinámica, un partido virtual. Desde el punto de vista de lo que fue su constitución y desde el punto de vista de lo que la realidad después, post pandemia, obliga a las organizaciones políticas, al punto que hay un aspecto concebido por la Fuerza del Pueblo que tiene que ver con la formación de las direcciones de base vía online, físico, territorial, desde lo que tiene que ver con los sectores del área sociales, el área de profesores, el área de empresarios, el área de comunitarios, el área de campesinos, una formación de estas direcciones desde el punto de vista online, que tú puedas inscribirte, que se puedan constituir estos comités de base, porque la pandemia también ha obligado un elemento al margen de lo que significa la necesidad de que los partidos tengan que asumir como un elemento sine qua non las redes sociales para su crecimiento, su desarrollo, la comunicación masiva. El momento obliga a cualquier actividad del ser humano, por lo más simple que parezca, abrazar con el más alto nivel de interés las redes sociales. Y está la constitución de esos comités de base o direcciones de base por espacio territorial que esté conformado en el lugar del mapeo donde corresponde ese distrito, ese municipio, esa sección o esa provincia. La Fuerza del Pueblo, todo indica, y así
se siente en el palpitar, en la intención de la gente de que el presidente Leonel Fernández, por lo que ha sido la conclusión del Partido de la Liberación Dominicana en sus dos últimos gobiernos, el caso de la promesa que planteó el PRM y Luis Abinader, que se ha ido de la mano como el agua, ve al presidente Leonel Fernández, ve a la fuerza del pueblo hacia el 2024 con una potencialidad hacia el carril del centro, que eso ha permitido una avalancha de personas de todos los sectores sociales, profesionales, económicos y políticos y populares y religiosos del país alrededor de la fuerza del pueblo, alrededor de la figura del presidente Leonel Fernández, que ha facilitado el crecimiento, el desarrollo del partido La Fuerza del Pueblo. Indudablemente que de manera natural, espontánea, se está tejiendo, como el bordador hace su pieza, una real y efectiva y auténtica alianza social que permitirá indudablemente el retorno del presidente Leonel Fernández. Hay una oportunidad que obliga al sistema de partidos políticos, obliga a la agenda democrática del país, obliga la coyuntura económica y social que vive la República Dominicana, el retorno del presidente Leonel Fernández. Porque si vemos cómo están desde el punto de vista institucional como entidades políticas, los partidos estamos en presencia de una situación que, aunque muchos no la ubican como en una crisis porque la gente va a votar, pero no es menos cierto que eso no significa que las instituciones políticas están como tal en crisis. Y si vemos los perfiles del liderazgo nacional, la verdad es que estamos con un inventario muy pobre para lo que significaría poner en manos de ese liderazgo la agenda de la República Dominicana. Y Leonel está garantizando en esta coyuntura para que pueda ser lo que yo digo un transfer, para que pueda ser un relevo, para que pueda ser ese proceso de mando, se requiere la oportunidad del presidente Leonel Fernández desde todo el punto de vista político, social y económico en la República Dominicana. Hablando de proceso, en el emprendimiento que se produjo en el PRD para la creación del PRM, fueron muchos los dirigentes que abandonaron esa organización. En el caso del PLD, cuando se da la salida del doctor Leonel Fernández, y ahora que vemos las juramentaciones de mucha gente, los miembros del comité político y miembros de la dirección de esa organización, la figura, como dicen la gente, no son en gran número, no se han ido la cantidad de gente, incluso gente que en su momento formaron parte del equipo de Leonel, seguidores de Leonel. Sin embargo, se quedaron en el PLD, están ahí, se fueron del comité político, creo que, ¿cuántos? 5, 6, 7. Bueno, se fue Radamés, se fue Bauta, y el asunto está... Franklin Almeida. Está el doctor Almeida, que ha estado en la coordinación del Congreso pasado, más... ¿A qué usted cree que se debe eso de que no se ha dado de esa dirección política, no ha habido un desprendimiento? No así de la base. Mira, lo que pasa es, Carmona, que hay un elemento esencial, y es que el líder auténtico y desde incluso el litoral de las propias fuerzas del pueblo a lo interno del PLD, de esa dirección media y de esa dirección base, es el doctor Leonel Fernández. Y eso permite esa avalancha de manera natural hacia la fuerza del pueblo, hacia el doctor Leonel Fernández, que no terminará por mucho tiempo y que la gran cantidad que se trasladará en su momento aún todavía no ha comenzado. Y es mucho decir con ese desplazamiento que ha habido. Entonces, esa cúpula no se desplaza porque hay también una cadena del compromiso de corrupción
de muchos de esos dirigentes que, aunque algunos no estén acusados, no es menos cierto que están en la mirilla. Y hacer un desplazamiento por las razones que hubo para el presidente Fernández salir del Partido de la Liberación Dominicana, muchos de ellos tomar mutuo propio una decisión, se siente con un nivel de culpabilidad que los frena en este momento y en esta coyuntura. Y se le suma un temor, un miedo, que al trasladarse a la Fuerza del Pueblo, a un partido nuevo desde el punto de vista del compromiso que tienen con el presidente Danilo Medina, con el compromiso como PLDista, y que pudieran verse en una situación de justicia, se sentirían un poco débil al merced, ¿verdad?, en el aire de lo que sería ese tinglado de protección que de manera colectiva pueden sentir alrededor del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es tan así como nosotros lo expresamos en el análisis, que fíjate que todos los que están en la mirilla del PESCA están muy entusiasmados en participar y en estar buscando, en su momento buscaron ser miembro del comité político. ¿Qué significaba eso? Que la búsqueda de ser miembro del comité político no era más que una sombrilla de protección, porque no es lo mismo perseguir, someter, igual que muchos buscando ser candidato a un miembro del comité político de una organización política, y más lo que fue ese otrora partido de su fortaleza como fue el PLD, no lo mismo perseguir, someter, porque eso pudiera ser el cliché de que se están persiguiendo al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y puede meter un poco de miedo, frenar al gobierno para evitar crisis políticas, evitar conspiraciones desde el punto de vista social, con una reacción de que pudiera tener el PLD, y bajo esa premisa de que pudieran sentirse que lo están persiguiendo. Cambiando de tema. Viendo eso ahí, pienso que se ha producido esa retención. Y en su momento muchos tendrán que venir. Sí. No tienen otro espacio. Voy a hacer otra pregunta para que me la responda cuando retornemos de la pausa. Okay. Y es, la Fuerza del Pueblo hizo su congreso compositor de la creación de su tema, eje temático y todas esas cosas, pero falta la elección, el congreso elector. Así es. ¿Para cuándo van a hacer ese congreso elector? Si tienen alguna fecha o algún estimado en el tiempo, porque ya ahí sería que quedaría conformada la organización. Vamos a las pausas y cuando regresemos me habla de ese tema. Doña Lucía, estilista, paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Denuncia los fraudes en su sector. Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. EDESTE, más cerca de ti. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
Bien, continuamos con el desarrollo de su programa. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta del aire para que el licenciado Manuel Brito pues nos hable de cuándo se va a producir el Congreso elector de esa organización de la Fuerza del Pueblo. En el proceso de lo que fueron esas discusiones de los ejes, de los 17 ejes temáticos, la dirección política de la Fuerza del Pueblo concluyó con anunciar de que para después, a principio, a mediados del año que viene, estará previsto el Congreso Manolo Tavares Justo, el Congreso elector, y ese Congreso, las expectativas que están previstas a producirse para esa fecha, pudiera ser en marzo o abril o mayo, la Fuerza del Pueblo está llamada a constituirse en un verdadero plataforma del mejor liderazgo social, político, de formación, de intención de lo que sería llevar a cabo ese personal, una organización democrática, una organización de avanzada, una organización patriótica, que sea en la práctica, que sean los hechos, la verdadera negación de lo que hasta ahora han sido el accionar de los partidos políticos tradicionales, asumiendo en ese espíritu del accionar de la dirección y de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que de manera provisional hasta ahora es que se ha venido trabajando con una agenda de lo que dejó como impronta el profesor Juan Bosch, Manolo Tavares Justo, el coronel Francisco Alberto Camaño, los padres de la patria, como muy bien lo ha observado el presidente Leonel Fernández, que el comportamiento de la dirección política esté revestida de un nivel de solidaridad, esté revestida de un nivel de compromiso, de compañerismo, con una verdadera y alta valoración de lo que es el compromiso social. Si la Fuerza del Pueblo replica el comportamiento de los que fue y concluyó el Partido de la Liberación Dominicana, lo que ha sido, si se pudiera llamar un partido, el Partido Revolucionario Moderno, lo que fue el PRD, nosotros le haríamos un daño terrible con consecuencias impredecibles en la República Dominicana. Está obligado, está compelido, está comprometida de manera profunda la Fuerza del Pueblo con la democracia, con el sistema político del país, porque de fallar esta alta expectativa del retorno del presidente Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, y que ha sido formada, trabajada, construida en un ambiente, en una coyuntura con el más alto nivel de sacrificio que se ha podido producir organización alguna en la República Dominicana. No solo desde el punto de vista de formarse en medio de una pandemia donde nosotros hemos cogido el riesgo de enfermar a nuestros hijos, a nuestra familia, perder la vida en ese proceso que se ha producido la formación de la Fuerza del Pueblo. No solo con eso, sino también de lo que significó la salida del presidente Leonel Fernández y dejar a un partido en el gobierno, dejar una agenda de un partido como el de la Liberación Dominicana, que abandonó esos principios, y nosotros replicar en los hechos ese comportamiento. La verdad es que estaríamos abriendo las puertas de par en par para que entre el mal. Yo sé que para ustedes pudiera esto llevar al futuro de la República Dominicana en situaciones difíciles, porque solo con el presidente Leonel Fernández, con los hombres y mujeres, lo mejor que ha salido del Partido de la Liberación Dominicana y lo mejor que estamos esperando del Partido de la Liberación Dominicana, la República Dominicana solo tiene la oportunidad
de avanzar en esa segunda ola de desarrollo, de democracia, de institucionalidad y de avance en todo el sentido de la palabra que el doctor Leonel Fernández tiene como visión para que se produzca en los próximos años una verdadera transición del liderazgo y de lo que sería de un país subdesarrollado a un país moderno, como creó como base, como plataforma desde el 96 el doctor Leonel Fernández. A mí me gustaría aprovechar tu presencia acá, Brito, para ver temas que están latentes en la sociedad y que son importantes para el país. Por ejemplo, tu percepción sobre si se aprobaría o no el asunto de las 3 causales que se está discutiendo en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, esto ha sido un tema que ha obligado hasta cualquier ciudadano simple del país entrarse un poco en el debate por lo que ha significado. Pero esto no es más que un debate que es producto de la ausencia de una visión, de una real agenda que nosotros como sociedad no hemos podido construir y concebirnos como cualquier otro país, hasta menos desarrollado en todo el sentido de la palabra que nosotros, donde logra definir temas que hay que definir. Así se da con la ley de partidos políticos, fíjate que duró como 20 años, al final muchas chapucerías, así se da con la ley de reforma al sistema energético, así se da con la ley de agua, con todas las cosas, porque no hay una agenda país definida. Entonces, con el asunto de las 3 causales, hay una serie de cinismos, hay una serie de intereses que llevará el tema al final, hasta si es posible, no aprobarse bajo el criterio de que el presidente Luis Abinader, que se había comprometido en el proceso electoral, ahora por una presión de la iglesia, por una presión de otros intereses, está nadando en todas las aguas. Y el que nada en todas las aguas, al final no nada en ninguna. Entonces, si la aprueba la Cámara de Diputados, que ya concluyeron en las discusiones, en la Cámara de Senadores pudiera no pasar. Y en cualquier escenario se entendería que el presidente Luis Abinader no está asumiendo el compromiso como luce real y efectivamente, porque la iglesia entiende con el discurso de que desde el óvulo, desde el esperma, ¿verdad? Hay concepción de vida. Y cualquier aspecto estaríamos en presencia de un irrespeto a la vida. Entonces, por otro lado, hay un discurso que luce en esa dirección de que se trata de un discurso feminista, de que es un problema de un derecho no de la mujer a tomar la decisión que debe tomar. Entonces, esto envuelve el aspecto que obliga al Código Civil para crear los elementos legales que sancionen los aspectos que esa decisión de las causales pudieran contener. Ahora, nuestras leyes, nuestra Constitución, el propio Código Penal establece cuáles son los aspectos que el ciudadano debe respetar o no desde el punto de vista de la sanción que debe asumir en una determinada violación. Es un tema, en definitiva, que requiere, diría uno, una reorientación del debate. Se ha debatido demasiado, no ha habido real y efectivamente en el liderazgo que ha asumido el tema para llevar a cabo y poner en cada lugar
los intereses para y que su aprobación, pudiera para consensuarse, entonces eso va a crear el elemento de que para su aprobación pudiera faltaría? quedarse en el aire. Me están haciendo señas, pero yo no quiero dejar pasar por alto, que sea breve, su evaluación de lo que ha sido el gobierno de Luis Abinader. En 3 meses ya tendría 1 año. Luis Abinader, lo que tiene en su cabeza el presidente, en todo el respeto que pueda merecer, una buena voluntad, un buen deseo. Pero de deseo y de voluntad está lleno el infierno. Eso es así. No ha logrado establecer las expectativas ni de su propio partido. Yo tengo una alta preocupación. No hay un elemento, porque el PRM es PRD, esencial que dé una señal, muchos escándalos que parece de un partido y un gobierno y un presidente de 2 años que no tiene claras la situación. Esto lo agarró un poco de sorpresa, no hay una visión, no hay nada claro, que me preocupa, reactivando la economía. Que me preocupa que un partido en una situación así se le presente como se está llamando a una reforma, que reforma significa impuestos, al partido PRM se le complique una crisis económica que dé como resultado una crisis social y como resultado, como decía el profesor Juan Bosch, a una crisis política, y un gobierno con un partido que no existe, con una falta de una plataforma partidaria. Yo creo que estamos en presencia de una, sin ser tremendista, de una explosión social de magnitud que nadie pudiera predecir. En el gobierno del PRM, lo que hay en algunos funcionarios y en él de manera particular, entiendo una voluntad sincera de cambiar de forma, una imagen y un interés particular de hacer las cosas distintas de lo que significó ese infierno de los gobiernos del presidente Danilo Medina en todo el sentido de la palabra, ese estrés económico, social, individual de los sectores en que sometió ese tiguiraje a este país. En eso Luis está, pero desde el punto de vista de cosas concretas, a los fines de estar con medidas serias y reactivar como es la intención la economía, veremos si esa reactivación es el impacto necesario que requiere todos los sectores sociales, económicos e individuales de la gente con tantas cancelaciones, que sus prestaciones, un infeliz tiene que desnudarse, tiene que hacer protesta después de dejar sus mejores años de su vida en una institución que no le paguen sus prestaciones. Yo entiendo que tiene que crearse el mecanismo para que a nivel internacional el país sea llamado real y efectivamente a la atención en ese sentido. Gracias Manuel, y gracias a los amigos televidentes por su sintonía. Será pues hasta el próximo domingo, cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.